Me llamo Ana Martínez, tengo 35 años, y hasta hace poco, llevaba una doble vida que ni siquiera mi familia conocía. Para el mundo, era una simple secretaria en una empresa de tecnología. La realidad era muy diferente. Todo comenzó hace 10 años, cuando decidí tomar un camino distinto al que mis padres querían para mí. Mi hermana Elena, 2 años menor, siempre fue la favorita. Ella estudió administración de empresas, se casó con un buen partido, y vivía la vida que mis padres soñaban. Yo, en cambio, tenía otros planes. ¿Una secretaria? ¿Es en serio, Ana? Mi madre casi se desmayó cuando le dije que había aceptado un trabajo como asistente ejecutiva en TechFuture, una empresa emergente de tecnología. Con tu título en finanzas, ¿vas a desperdiciar tu vida así? Lo que mi familia no sabía era que yo había estado invirtiendo en tecnología desde la universidad. Mientras Elena presumía sus vacaciones en Europa y su vida de lujos, yo construía silenciosamente un imperio. Mi posición como secretaria era una fachada perfecta para aprender sobre la industria desde adentro. Al menos tu hermana sabe lo que hace con su vida, decía mi padre en cada reunión familiar. Mira a Elena, casada con Roberto, un ejecutivo importante. ¿Y tú? Ni siquiera tienes novio. Roberto. Mi cuñado trabajaba como vicepresidente en TechFuture, aunque él no sabía que yo era realmente miembro del consejo directivo y una de las principales accionistas. Me divertía ver cómo me trataba con condescendencia en las reuniones familiares, sin saber que yo era quien aprobaba o rechazaba sus proyectos en el trabajo. Ana, ¿podrías traernos café?, me pedía en las reuniones de la empresa, guiñando un ojo como si me estuviera haciendo un favor al ser amable con la cuñada secretaria. La vida siguió así durante años. Mis padres envejecieron, siempre comparándome con Elena. Mi hermana se volvió más presumida, más cruel en sus comentarios sobre mi fracaso en la vida. Roberto ascendió en la empresa gracias a algunos consejos estratégicos que yo le daba, supuestamente como una secretaria que escuchaba muchas cosas en los pasillos. Entonces, hace 3 meses, todo cambió. Mis padres fallecieron en un accidente automovilístico. El dolor fue inmenso. A pesar de sus constantes críticas, los amaba profundamente. Elena pareció destrozada en el funeral, llorando dramáticamente mientras Roberto la consolaba. Yo mantuve mi compostura, organizando todo con la eficiencia que había desarrollado en mi trabajo. Una semana después del funeral, recibí una llamada del abogado de la familia. Señorita Martínez, necesitamos que venga a la lectura del testamento. Su hermana ya está aquí. Cuando llegué al despacho, Elena estaba sentada con una sonrisa que me dio mala espina. Roberto estaba a su lado, revisando su teléfono con aire aburrido. Procederé a leer el testamento, anunció el abogado, ajustándose las gafas. Lo que siguió me dejó helada. Según el documento, mis padres habían decidido dejar todo a Elena, la casa familiar, las cuentas bancarias, incluso las joyas de mi madre que siempre me habían prometido a mí. Debe haber un error, dije, manteniendo mi voz calmada a pesar de la conmoción. No hay ningún error, hermanita, sonrió Elena. Mamá y papá sabían quién merecía la herencia. ¿Para qué necesitas dinero? Eres solo una simple secretaria. Algo en su tono, en la forma en que Roberto evitaba mi mirada, me hizo sospechar. Conocía a mis padres. A pesar de sus críticas, siempre habían sido justos. Me gustaría ver el documento original, solicité. No es necesario, intervino Elena rápidamente. El abogado ya lo leyó. El abogado, el señor Gómez, parecía incómodo. Lo conocía desde que era niña. Había sido amigo de mis padres durante décadas. En realidad, dijo, como heredera nombrada en el testamento anterior, la señorita Ana tiene derecho a ver el documento. ¿Testamento anterior? La cara de Elena perdió color por un momento. Cuando el señor Gómez me entregó el documento, mis años de experiencia revisando contratos y documentos legales en TechFuture me fueron útiles. Había algo extraño en las firmas. ¿Cuándo se firmó este testamento?, pregunté. Hace 2 semanas, respondió Elena rápidamente. ¿2 semanas? Pero papá estaba en el hospital entonces, con el brazo derecho fracturado por el accidente. ¿Cómo pudo firmar? El silencio que siguió fue revelador. El señor Gómez se levantó de su silla, su rostro serio. Señorita Elena, está sugiriendo que este documento. Es perfectamente legal, interrumpió Elena,
poniéndose de pie. Vamos, Roberto. No tenemos que aguantar estas acusaciones. Roberto me miró por un momento, y pude ver el pánico en sus ojos. Él sabía. Probablemente había ayudado a Elena con la falsificación. Mientras los veía salir de la oficina, tomé mi teléfono y marqué un número. ¿Detective Ramírez? Soy Ana Martínez. Necesito sus servicios para investigar un posible fraude. Y por cierto, ¿podría conseguirme una reunión urgente con la junta directiva de Tech Future para mañana? Es hora de hacer algunos cambios. El señor Gómez me miraba con curiosidad. Por primera vez en 10 años, sentí que era momento de dejar caer mi máscara. No se preocupe, le dije con una sonrisa. Esto apenas está comenzando. La mañana siguiente amaneció nublada, como si el clima presintiera la tormenta que estaba por desatarse. Llegué a Tech Future más temprano que de costumbre, vestida con un traje ejecutivo en lugar de mi habitual atuendo de secretaria. Buenos días, señorita Ana, me saludó María, la verdadera secretaria de la junta directiva, con una sonrisa cómplice. Ella era una de las pocas personas que conocían mi verdadera posición en la empresa. ¿Está todo listo para la reunión? Sí, señora. El detective Ramírez llegó hace 10 minutos y está esperando en su oficina privada. Por cierto, su hermana llamó 3 veces esta mañana preguntando por usted. Sonreí. Debe estar preocupada después de lo de ayer. ¿Y Roberto? Llegó hace media hora. Parece nervioso. Lo estará aún más pronto. En mi oficina privada, el detective Ramírez me esperaba con una carpeta gruesa. Señora Martínez, tengo toda la información que solicitó. Fue más fácil de lo que esperaba. Revisé los documentos, pruebas de la falsificación del testamento, transferencias bancarias sospechosas, correos electrónicos incriminatorios. Elena y Roberto habían sido descuidados, demasiado seguros de que nadie investigaría. También encontré algo interesante sobre los proyectos de su cuñado en Tech Future, añadió el detective. Malversación de fondos. Exactamente. Ha estado desviando dinero de los proyectos a cuentas personales durante los últimos 6 meses. Justo entonces, mi teléfono sonó. Era Elena. ¿Dónde estás? Necesitamos hablar sobre ayer. Por supuesto, respondí tranquilamente. De hecho, ¿por qué no vienes a Tech Future? Podemos almorzar juntas. ¿En tu trabajo de secretaria? Su tono era burlón. Bien, como quieras. Estaré allí a las 11. A las 10:45, entré a la sala de juntas. Los miembros del consejo directivo ya estaban allí, incluyendo a Roberto, quien palideció al verme entrar vestida como ejecutiva. ¿Ana? ¿Qué haces aquí? Buenos días a todos, saludé, tomando asiento en la cabecera de la mesa. Tenemos mucho que discutir hoy. Roberto se levantó de su silla. Disculpen, pero mi cuñada no debería estar aquí. Es solo una secretaria. En realidad, interrumpió el presidente del consejo, la señora Martínez es miembro del consejo directivo y una de nuestras principales accionistas desde hace 8 años. El rostro de Roberto pasó del blanco al verde. En ese momento, la puerta se abrió y Elena entró, deteniéndose en seco al ver la escena. ¿Qué está pasando aquí? Ana. Siéntate, Elena. Llegas justo a tiempo. No me des órdenes. ¿Qué es esta broma? No es ninguna broma, respondí, haciendo una señal al detective Ramírez, quien comenzó a distribuir carpetas a todos los presentes. Estamos aquí para discutir varios asuntos importantes. Primero, el fraude en el testamento de nuestros padres. Elena se tambaleó. No sé de qué hablas. Las pruebas están en sus carpetas, señores directivos. Mi hermana y su esposo falsificaron el testamento de nuestros padres. Pero eso es solo el principio. Roberto intentó levantarse, pero 2 agentes de seguridad bloquearon la puerta. También tenemos pruebas de malversación de fondos en los últimos 6 proyectos dirigidos por el señor Roberto Vélez. Aproximadamente $3 millones han sido desviados a cuentas personales. Esto es ridículo, gritó Elena. Roberto, di algo. Pero Roberto estaba hundido en su silla, derrotado. Como pueden ver, continué, tenemos todas las pruebas necesarias. La policía está esperando afuera, pero estoy dispuesta a hacer un trato.
Elena me miró con una mezcla de odio y miedo. ¿Qué tipo de trato? Simple. Primero, anularás el testamento falso y dejarás que se ejecute el original. Segundo, Roberto devolverá hasta el último centavo que robó a la empresa. Tercero, ambos renunciarán a cualquier reclamo sobre la herencia de nuestros padres. ¿Y si nos negamos? Sonreí. Entonces pasarán los próximos años en prisión. Fraude, falsificación, malversación de fondos, son cargos serios. El silencio en la sala era ensordecedor. Los miembros del consejo observaban el drama familiar con una mezcla de fascinación y disgusto. No puedes hacernos esto, susurró Elena. Somos familia. ¿Familia? ¿Como cuando falsificaste el testamento de nuestros padres? Como cuando te has burlado de mí durante años. Me levanté, apoyando las manos sobre la mesa. Durante 10 años, he trabajado en silencio, construyendo algo significativo mientras tú y Roberto se burlaban de la simple secretaria. Ahora es momento de que aprendan una lección sobre humildad y consecuencias. Roberto finalmente habló, su voz apenas audible. Aceptamos el trato. Roberto, gritó Elena. No tenemos opción, Elena. Ella tiene todas las pruebas. Me volví hacia el consejo. Señores, acepto la renuncia inmediata del señor Vélez. El detective Ramírez supervisará la devolución de los fondos malversados. Elena se derrumbó en una silla, lágrimas de rabia corriendo por sus mejillas. Te odio, susurró. No, Elena. Te odias a ti misma por lo que has hecho. Pero no te preocupes, esta lección te hará bien. Mientras los agentes de seguridad escoltaban a Roberto fuera de la sala y Elena lo seguía tambaleándose, sentí una mezcla de tristeza y satisfacción. No era así como había imaginado revelar mi verdadera posición a mi familia, pero a veces el destino tiene sus propios planes. Las semanas siguientes fueron un torbellino de acontecimientos. La noticia de la renuncia de Roberto se extendió rápidamente por Tech Future, junto con rumores sobre malversación de fondos. Sin embargo, nadie fuera de la sala de juntas conocía la historia completa, y preferí mantenerlo así. El testamento original de mis padres fue restaurado. Como esperaba, era completamente equitativo. La casa familiar y los bienes se dividían por igual entre Elena y yo. Las joyas de mamá, como siempre había sido su deseo, serían mías. Una tarde, mientras limpiaba el escritorio de mi puesto de secretaria, encontré una foto antigua. Elena y yo de niñas, sonriendo, abrazadas. ¿En qué momento nos habíamos convertido en extrañas? Mi teléfono sonó. Era el detective Ramírez. Señora Martínez, Roberto ha completado la devolución de los fondos. También encontramos algo interesante en sus registros financieros. ¿Qué cosa? Parece que Elena no sabía sobre la malversación. De hecho, todos los registros muestran que ella creía que su estilo de vida venía del salario legítimo de Roberto. Eso me hizo pausar. Mi hermana había falsificado el testamento, sí, pero quizás había más en esta historia. Decidí visitar a Elena en la casa de nuestros padres, donde se había mudado temporalmente después de que Roberto vendiera su casa para devolver el dinero robado. La encontré en el jardín, el lugar favorito de mamá. Se veía diferente, sin maquillaje, vestida simplemente, más parecida a la Elena que recordaba de nuestra juventud. ¿Vienes a regodearte?, preguntó sin mirarme. No. Vine a hablar. ¿Sobre qué? Sobre cómo arruinaste mi vida. ¿Yo arruiné tu vida? Elena, falsificaste el testamento de nuestros padres. Se volvió hacia mí, y vi lágrimas en sus ojos. ¿Sabes por qué lo hice? Porque estaba desesperada. Roberto me dijo que estábamos en la ruina, que necesitábamos el dinero o lo perderíamos todo. Me asustó tanto, dijo que si no conseguíamos esos fondos, acabaríamos en la calle. ¿No sabías sobre el dinero que estaba robando? ¿Qué? ¿De qué hablas? Le conté todo, los fondos malversados, las cuentas secretas. Con cada palabra, veía cómo su mundo se desmoronaba aún más. Soy una idiota, susurró finalmente. Toda mi vida presumiendo, actuando como si fuera mejor que tú, y al final, ni siquiera sabía que mi esposo era un ladrón. Elena. No, déjame terminar. Me equivoqué, Ana. Me equivoqué tanto, con el testamento, contigo, con todo.
Estaba tan obsesionada con mantener las apariencias, con ser la hija perfecta que mamá y papá querían. Ellos no querían perfección, Elena. Querían que fuéramos felices. Tú lo fuiste, ¿verdad? Todo este tiempo, construyendo tu vida en secreto, siendo exitosa por tu cuenta. Me senté junto a ella en el banco del jardín. No fue fácil. Hubo muchas noches en que quise gritarlo todo, especialmente cuando tú y Roberto se burlaban de mí. Pero aprendí algo importante: el éxito real no necesita audiencia. Elena se limpió las lágrimas. ¿Qué voy a hacer ahora? Estoy divorciándome, no tengo trabajo, y mi reputación. Bueno, Tech Future necesita una nueva vicepresidenta de Relaciones Públicas. Me miró sorprendida. ¿Qué? Tienes un título en administración, experiencia en relaciones públicas, y ahora has aprendido una valiosa lección sobre integridad. Además, sería bueno tener a alguien de confianza en ese puesto. ¿De confianza? ¿Después de lo que hice? A veces, las personas que han cometido errores son las más confiables. Saben el costo de equivocarse. Elena me miró largo rato antes de hablar. ¿Por qué me ayudas? Porque eres mi hermana. Y porque creo que la Elena que conocí cuando éramos niñas, la que aparece en esa foto que encontré hoy, sigue ahí. Por primera vez en años, vi una sonrisa genuina en su rostro. Tendrás que empezar desde abajo, advertí. Probar tu valor. Lo haré. Te lo prometo. Los meses siguientes trajeron muchos cambios. Elena comenzó como asistente en relaciones públicas, trabajando más duro de lo que nunca había trabajado. Roberto fue procesado por la malversación de fondos, aunque mantuvimos el asunto en privado por el bien de la empresa. La casa de nuestros padres la convertimos en una fundación para jóvenes empresarios, un lugar donde podían aprender y crecer sin prejuicios ni presiones familiares. Un año después, estábamos nuevamente en el jardín, celebrando el ascenso de Elena a coordinadora de relaciones públicas. ¿Sabes qué es lo más gracioso?, dijo mientras compartíamos una copa de vino. Toda mi vida pensé que tenía que impresionar a los demás para ser feliz. Resulta que la verdadera felicidad está en impresionarte a ti misma. Sonreí, pensando en nuestro viaje. A veces las mejores lecciones vienen de los lugares más inesperados. Como una hermana secretamente poderosa, rió Elena. No, como una hermana que finalmente encontró su camino. Mientras el sol se ponía sobre el jardín de mamá, pensé en nuestros padres. Estarían orgullosos, no por nuestros títulos o posiciones, sino porque finalmente habíamos aprendido a ser hermanas de nuevo. Por cierto, dijo Elena, ¿alguna vez vas a decirme cómo conseguiste todas esas acciones de Tech Future? Esa es una historia para otro día, sonreí. Pero te diré algo, nunca subestimes a una simple secretaria, punto. Gracias por ver. No olvides suscribirte al canal si te gustó la historia. Nos vemos en el próximo video.